No es casual que la palabra familia contenga entera a la palabra mafia. Esto me lo dijo el escritor mexicano Javier Velasco hace unos días y desde entonces le he estado dando vueltas, porque es verdad, muchas veces las familias funcionan así. Desde niños aprendemos a justificar lo injustificable con tal de que la cohesión familiar no se rompa. Preferimos quizá la mentira compartida, el secreto, antes de que la verdad nos deje abandonados o solos. Su nueva novela se llama Malespina y empieza con el cuerpo de un hombre que cae desde un séptimo piso. Este hombre se llama Iván Mauricio Dupont y es un heredero venido a menos que terminó convertido en un chamán que se hace llamar Juan de la Luna. La persona encargada de investigar su muerte se llama Dunia Montoro y es nada más y nada menos que su ex esposa, una analista de inteligencia que en la novela no busca tanto resolver el crimen, sino entender con quién rayos estuvo casada todos estos años. Y en ese proceso además va a tener que dejar de tapar las grietas de su propia historia y va a tener que empezar a hacerle frente a sus propias culpas. Yo soy Ángel Soto y estoy muy contento porque este es el episodio inaugural de la segunda temporada de Tinta y Voz. Un podcast sobre libros y la gente que los hace posibles. Tinta y Voz. Malespina es una novela negra, podríamos decir, pero también podríamos decir que no lo es, porque no es el tipo de novela que sigue las convenciones del género noir. Javier Velasco me contó que empezó a leer a Agatha Christie, la gran maestra de este género, desde que tenía 13 años. De ahí brincó a Raymond Chandler, a Hammett, al mexicano Rafael Bernal, a Ibargüengoitia, y es natural que después de leer tantos años a estos autores y autoras, pues llevaba décadas queriendo escribir algo similar. Pero cuando le pregunté cómo había lidiado con las reglas de la novela policíaca, me dijo que muy sencillo. Las convenciones que no le acomodaban, que no funcionaban para su historia, las ignoró. Simplemente hizo eso. De modo que no quería hacer una novela de género, sino que quería contar su propia historia. Y la historia es esta. Iván Mauricio Dupont, un heredero que dilapidó su fortuna antes de convertirse en el chamán Juan de la Luna, aparece muerto en una banqueta frente a un colegio de niñas en una esquina de la Ciudad de México. La Ciudad de México, por cierto, es importante en esta historia. Todo apunta a que Dupont se quitó la vida. Pero hay un pequeño detalle. Tenía los pies amarrados. Y digan ustedes, ¿quién se lanza al vacío con los pies amarrados? La persona encargada de investigar este crimen es, como ya les dije, Dunia Montoro, una analista de inteligencia y ex esposa del occiso. Javier define a este personaje como una mujer a la que le ha ido mal en la vida y que debe averiguar no quién mató al muerto, o sea, no quién cometió el crimen, sino quién diablos la trabó a ella, con quién estuvo durmiendo durante todos estos años. Y para eso se va a tener que enfrentar, además, a una culpa que viene cargando desde hace años y que no ha dejado salir a la luz. Porque su padre, ya nos enteraremos, es un antiguo falsificador de billetes al que le apodaban el Zaragoza, por ese general y militar mexicano que aparecía antes en los billetes de 500. Entonces, en esta conversación, Javier y yo vamos a hablar precisamente de eso, de las culpas heredadas, de las cosas que las familias justifican para evitar romperse, también de cómo el humor funciona como una defensa ante el horror y sobre todo de la Ciudad de México que Javier Velasco conoce como muy pocos, desde sus tugurios hasta sus fraccionamientos de nuevos ricos. Vamos con la charla. Javier Velasco, muchísimas gracias por recibirme en tu casa, por compartirme a tu familia y porque vamos a platicar de tu nueva cría, porque tienes una nueva hija. Ajá. Que se llama Malespina. Y quiero que empecemos hablando del Virgilio de esta novela, porque es el personaje que nos lleva por todo estos subterfugios que son el escenario de esta novela, que es la Ciudad de México, pero digamos es una Ciudad de México imaginaria. Y quiero que empecemos hablando de Dunia Montoro, que yo digo que es como nuestro Virgilio porque son sus ojos los que nos llevan para allá. Pero yo pensaba mientras leía en una frase de Raymond Chandler, él decía: los tipos duros somos irremisiblemente tiernos de corazón. Y a mí me da la impresión de que Dunia es una mujer tierna, irremisiblemente tierna de corazón, que necesita ser un tipo duro. Sí, por supuesto. Yo creo que
su principal tarea en el libro es endurecerse, porque al principio ese es su complejo. Dice, soy una blanda, se ríen de mí porque soy blanda, no me respetan, no me respeto a mí misma. Pero para adquirir esa dureza, pues tiene que someterse a un tratamiento algo extremo, ¿no? Intensivo. Sí, que se lo dice incluso su padre, que tiene un trauma desde la infancia, que ya vamos descubriendo. Su padre, que también es un barbaján, ¿no? Lo que pasa es que el padre es un barbaján que se las arregla para ser simpático, es un poco seductor. De algún modo cumple con su imagen paterna, pero es quien es. Es un delincuente y va a ser siempre un delincuente. Además me encanta el mote que le pusiste, ¿no? En Zaragoza. Porque era un falsificador, es un falsificador de billetes de 500 y que eso termina siendo su propia ruina, pero también nos enteramos después la ruina de Dunia. Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que, mira, mi padre acompañó a su hermano a cortar unas hojas de morera para unos gusanos de seda que tenía. Y a la mitad del camino dijo su hermano, ay, no me traje las tijeras. Y él dijo, chin, desde la casa no le dije que no se llevaba las tijeras. Pero no se lo dije para que no se riera de mí, capaz que me decía que las traigo. Regresaron, mi abuela le dijo a mi papá que se quedara. Salió mi tío y lo mató un rayo. Hasta la fecha no lo dice, pero él vive con la culpa y que mató a su hermano. Ahora, imagínate la culpa en este caso de decir, pues es que yo fui, le robé al ladrón, le jodí la vida a mi madre, jodí la vida de mi familia, pero al mismo tiempo, ¿yo qué sabía? Claro, ella no tenía idea, pero no puede convencerse de ello. No, aparte tenía 15 años. Es lo más lógico, nadie... Sí. No. Claro, y teniendo ese botín enfrente. Imagínate, de pronto dices, somos ricos. No hay tiempo para reflexionarlo. No te imaginas que, pues a lo mejor tu papá está tomando ciertas precauciones, ¿no? Y que tú vas a romper. Sí. Ahora, yo quise empezar a propósito, en desorden, porque sobre esto nos enteramos en algún punto de la novela, y empecé a propósito porque me interesa que tus lectores y lectoras futuros tengan su propia experiencia, pero hay otro crimen, además de este crimen del falsificador, que es el que detona toda la historia y que además no es una sorpresa porque es lo que nos recibe, una muerte, como tiene que haber en toda novela negra y en toda novela de policías, aunque ya discutiremos si esta es una novela de policías o no, porque hay policías, pero son policías mexicanos al fin y al cabo, ¿no? Ya hablaremos de eso, pero bueno, esta otra muerte, que es una imagen muy, muy poderosa, es un cuerpo que cae frente a una escuela de niñas. Y esa imagen poderosa es lo primero que nos recibe en la novela. Me da la impresión, porque además es lo primero de lo que nos enteramos, de que esa es una imagen que ya vivía contigo desde hace mucho tiempo. Sí, es más, vivía esa imagen en ese lugar. En esa esquina. En esa esquina, ahí enfrente solía estar el Centro Universitario Anglo-Mexicano, el CUAM. Tenía la idea de que había un muerto ahí y no sabía por qué. Es de esas ideas sueltas que tienes, porque aparte, yo tengo una amiga que fue analista de inteligencia. Como Dunia. Y que me contó todo cómo funciona eso. De hecho, yo le decía, tú deberías serte detective, y nada más se reía. Y ya le dije, ¿sabes qué? Te voy a ser detective. Y ella vivía en la calle de Sagredo, a 3 cuadras de allí. Entonces dije, ella vive donde vive Dunia. Y el muerto aparece aquí. Pasabas por ahí, te lo imaginabas. Pasaba mucho por ahí. Pasaba tanto, porque siempre que iba a Guadalupeín, por ahí salía hacia Revolución. Y me acuerdo que mi esposa y yo pasábamos y cada vez hacíamos una burla de la escultura de Sebastián. Entonces decía, una escultura de Sebastián. Nosotros decíamos, mira, otra mierda de Sebastián. Entonces me quedó la idea después de que, claro, que ese muerto tenía que estar enfrente de la escultura de Sebastián, que es un águila, ¿no? Entonces, y que paradójicamente el tipo no puede volar, ¿no? Y termina hecho papilla. Sí, claro. Ese lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego es ese hecho el que termina persiguiéndola. Y hay un momento, hay una frase que subrayé por acá. Dices algo así, te voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente cómo era. Un crimen termina destapando a más crímenes, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Que es así como nos enteramos de todo lo que trae cargando Dunia y
la Grey de personajes que aparecen en esta novela. Porque el crimen le echa reflectores sobre todo lo que lo rodea y acaba alumbrando mucho más de lo que originalmente tenía que alumbrar. Sí. Quiero preguntarte sobre eso porque, y ahora vamos entonces a hablar sobre las formalidades de la novela negra, porque sé que te han preguntado mucho en las entrevistas que has dado, en las presentaciones de este libro has hablado sobre ello, sobre qué es tu primera experiencia con la novela negra, pero yo más bien quiero preguntarte cómo lidiaste con la rigidez que a veces puede tener, porque hay una serie de códigos, convenciones, hay una serie de reglas propuestas por los grandes y las grandes novelistas de la novela negra, de la novela policíaca, de la novela de detectives, contra las que de pronto uno podría tener que combatir, ¿no? ¿Lidiaste con ello? Te lo voy a poner así. Las convenciones que no me acomodaban, las ignoré. Mira, por ejemplo, yo estuve leyendo mucho Pulp Fiction, y digamos que es la novela negra más corriente que hay, ¿no? Uh-huh. Pero también la más intensa, es la que le gusta a Tarantino. Y pues los autores de Pulp Fiction es gente que no le importa escribir 15 veces dijo en la misma página. Yo no puedo permitirme eso, yo no lo voy a hacer, por supuesto que no. Entonces, hay partes en las que, pues, aunque tal vez el género no me lo aconseje, de pronto me sofistico, me voy mucho a la forma, me pongo a jugar con las palabras, porque así es como escribo, así es como me gusta escribir. Finalmente tienes novela negra, novela policíaca, Pulp Fiction, Hard Boiled. Por ejemplo, Hard Boiled es el tipo de novela negra en la cual la policía tiene muy poco peso y donde siempre el sistema está intrínsecamente corrupto y no va a haber nada que lo cambie, y eso va a terminar prevaleciendo, ¿sí? Entonces, no me hice ninguna exigencia en cuanto a seguir convenciones de género, porque yo no estaba pensando en un género, yo estaba pensando en contar una historia. Si me dicen, oye, pero es que no se ajusta a las convenciones de la novela negra, yo me siento honrado por ese comentario, porque a mí no me interesa ajustarme a las convenciones de la novela negra, no estoy haciendo novela de género, estoy contando una historia, ¿no? Y novela negra, pues sí es novela negra, porque pues llevo toda la vida leyendo novela negra. A los 13 años leí a Agatha Christie, y de ahí para adelante me seguí leyendo a Chandler, a Hammett y señaladamente un novelista catalán, Andreu Martín, creo que tiene una fuerte influencia sobre mí. Pues es algo que quiero hacer desde hace mucho tiempo, pero, ¿sabes? Yo me preguntaba cuándo iba a tener listo al detective. El detective, de pronto con esto me di cuenta que no era el detective, sino la detective. Y luego dije, no, pero es que no es detective, es un analista de inteligencia. Eso no da para ser detective, eso no lo hace lo bastante dura. Y fue cuando entendí, es que ese es el problema. Y aparte, pues ella, de algún modo está investigando, pero está investigando no solamente a espaldas de la policía, sino en contra de ella, ¿no? Que al final, es decir, claro que importa que ella sea y no sea una detective, pero que al final a mí me da la impresión de que en la novela no nos importa tanto quién hizo el crimen, sino entender quién era el occiso, ¿no? Por supuesto. Que eso ya distingue esta historia de muchas otras novelas. O sea, ¿qué pasó con su vida que llegó hasta allá, no? Y ella lo dice con toda la justificación del mundo, porque dice, maldita sea, ¿con quién dormí tantos años? ¿Quién era ese fulano que siempre estuvo vacío y siempre ponía igual que los demás? Que nunca tuvo una personalidad propia y de pronto llegó hasta allá. Porque ella intuye, y tiene toda la razón, que solamente siguiendo el camino de él va a entender, solamente sabiendo quién era él, va a entender quién es ella y quién es su padre. A mí la ruta que me interesa es la de Doña Montoro, porque aparte detesta todos los asuntos chamánicos, toda la cultura hippie, todo lo que tiene que ver con cosas extrasensoriales, las rechaza. Es una fanática de la racionalidad. ¿Por qué? ¿Por qué es una racionalista? Pues porque el marido la hartó, porque salió huyendo de eso. Entonces, a mí me interesa mucho el hecho de que Dunia se vaya al panteón a hablar con el muerto. Y sin embargo, siendo el personaje más racional de la novela, es el que se vence ante ese acto de magia que es hablar con los muertos. Se transgrede a sí misma y habla con los muertos. Pero
¿A cuántos no nos pasa eso? Que decimos, no, yo esas supersticiones no. Yo, por ejemplo, yo no me considero una persona supersticiosa, pero no soporto que me pases un salero, no lo agarro. Pero no eres supersticioso. Tengo rituales de los que no me enorgullezco. Ajá. Y que me los conoce la gente que es más cercana a mí. Mi esposa, por ejemplo, sabe que que la sal ni la pasa ni la agarro. Es de otra mano, ¿no? Al lado de la mesa. Realmente, pues yo no sé cómo sean las cosas, no sé si eso significa algo o no. Lo más seguro es que no signifique nada, que sea mi estupidez, es una manía. Pero nosotros, las supersticiones que tenemos, sobre todo si son pocas, las negamos. Pero fíjate, me parece interesante porque las negamos y en ese momento se vuelven las más importantes y las más grandes. Ángel, es que si no fueran importantes, no las negaríamos. Sí. ¿Por qué tienes que andar negando lo que no es importante? Sí, que al final siento que un poco esa es la tarea de un escritor, ¿no? El contar esas cosas que de pronto los personajes se resisten a ellas y son las que nos terminan diciendo pues, las verdades más, por ejemplo, en el caso de Dunia, ¿no? Es una mujer que jamás se imaginaba terminar en la situación que terminó y eso terminó siendo su gran conflicto. Bueno, es que al emprender esta travesía hacia adentro de sí misma, que implica mirarse en el espejo, ver las cosas como son, pues eso supone una fuerte batalla contra sí misma. O sea, tú no puedes ahondar en ti y tratar de saber quién eres sin tener una serie de conflictos internos y pelearte contigo mismo cantidad de veces. Uh-huh. Eso tiene que suceder. Para mí, ella va en esa travesía en la cual tendrá que hacer una serie de cosas que nunca creyó que iba a hacer. Y va a tener que ver cosas que no quería ver, que quizás las intuía, pero pues uno se tapa esas cosas. Por ejemplo, pues no es fácil decir, mi padre estuvo en la cárcel por falsificación y decir, pues es un delincuente. No es un delincuente, pues tienes que justificarlo de alguna manera. De hecho, tu familia vive para justificar eso. Las familias se la pasan justificando cosas que no son justificables, uh-huh. Porque la otra sería perder a tu familia o decepcionarte de tu familia o en fin, en el nombre de la familia. No es casual que la palabra familia quepa toda la palabra mafia. Uh-huh. No es casual, son mafiles, no son familias. Uh-huh. Entonces, dentro de la familia se admite cantidad de excesos mientras se conserve la cohesión familiar. Uh-huh. Entonces, Dunia va a tener que ver de frente la cantidad de errores que cometió por tener ese respeto absoluto por el clan, por la autoridad del clan, uh-huh. Por la familia. Pero ¿quién puede admitir que su familia, por ejemplo, pues son una bola de ladrones? ¿O quién puede admitir que su madre es un ser miserable y perverso? No es fácil admitir eso. Igual te lleva toda la vida. ¿Y cómo lidian con eso, no? Si bien esta novela está, digamos, no plagada, pero digamos la muerte está ahí, ¿no? Aparece a lo largo de la novela en distintas maneras, ¿no? Aparece la corrupción, aparece sangre, aparece las culpas, y sin embargo, es una novela como otras novelas tuyas que tiende al humor a veces, yo digo que es involuntario, pero es que nos pones en unas situaciones donde parece humor involuntario que sin embargo sé que debe estar completamente construido, pulido, puesto ahí con alfileres. El humor de los policías y el humor de los forenses es muy distinto al humor que maneja la mayoría de la gente, porque es un humor defensivo. Es gente que se ha tenido que enfrentar a la muerte en sus manifestaciones más espantosas. Para poder enfrentar eso, tienen que estar contando chistes, tienen que hacer chistes sobre el tema, porque finalmente no es un chiste celebratorio, es un chiste defensivo. El chiste muchas veces te hace entender la naturaleza de las cosas y te da el descanso, el pequeño descanso, el alivio, el consuelo de reírte tantito de lo que de por sí es espantoso. Algún día un jefe policíaco me dijo, yo aquí, en la corporación, descubrí una risa que no conocía. Entonces, sí,
soy muy propenso al humor negro y en ese sentido, pues, yo te diría que me di gusto aquí, porque tengo a Rigoberto Rovira, que es un policía con un humor, pues, bastante curioso, sobre todo para estas épocas. Sardónico un poco, ¿no? Y aparte, tengo un médico forense que de entrada, uno de sus grandes pasatiempos es contar chistes. Porque ante el horror, muchas veces quiere regresar a la ligereza de la infancia y contar un chiste, reírte. Fíjate, pensaba que dicen los británicos que el cenit de su humor lo alcanzan cuando tienen que lidiar con el dolor. Y a mí me parece que, en el caso de Dunia, por ejemplo, que tiene una condición exacerbada sobre la risa, ¿no? Se ríe en los momentos menos afortunados y es un poco eso. Está teniendo que lidiar con el horror, con el dolor y claro, pues la carcajada es lo más lógico que uno puede ser en esa situación. Sí, y aparte, pues ella trae un montón de guardaditos adentro, es decir, de pequeños traumas. ¿Qué es lo que te hace el trauma? Te pone una pausa en tu desarrollo. Hay una parte de ti que ya no se desarrolla porque el trauma queda ahí como un estate quieto. Uh-huh. Entonces, yo siento que Dunia tiene esta tendencia a la risa compulsiva, que es una risa perfectamente confundible con el llanto. Uh-huh. Es una risa llanto. Pues evidentemente es una de las cosas que tiene que arreglar. En más de un sentido, Malespina es la aventura, el viaje a lo desconocido, la aventura psicológica, el viaje psicológico a lo desconocido de una mujer a la que le ha ido mal. Es una persona que tiene que encontrar no quién mató al muerto, sino quién la trabó a ella, en qué momento dejó de funcionar. Es como si tuviera que escribir una autobiografía. Cuando tú escribes una autobiografía, tienes que despertar a todos tus monstruos uh-huh. y pelear contra ellos. Y es lo que le guste o no le pasa a Dunia. De pronto despiertan y se le alebrestan todos sus demonios. Y no puede hacer otra cosa que darles la cara y pelear contra ellos. Aparte, tampoco tiene bien identificados a sus demonios. Dicen que para poder así huir a un demonio, huir a un demonio, necesitas llamarle por su nombre para que se espante y se vaya. Dunia todavía no sabe cuáles son los nombres de sus demonios. No te los voy a decir porque le echamos a perder a los lectores la novela. ¿Y por qué no sea que lo invoquemos alguno y mejor ¿no? lo evitamos? Ya volvemos. ¿Ya te suscribiste a Tinta y Voz? En cada episodio, una conversación con escritoras y escritores sobre las historias detrás de sus libros y cómo hacen lo que hacen. Sigamos con el episodio. Hablando de demonios, los cementerios pueden estar llenos de ellos. Y yo sí quiero preguntar si tienes alguna fijación con los cementerios, porque claro, aquí aparece un cementerio, pero Diablo Guardián también es famoso por un cementerio. ¿Hay algo ahí? ¿Tienes alguna fijación con ello? Tengo una cercanía con los cementerios desde niño, porque mis padres iban al Panteón de Dolores a ver la tumba de mi abuela paterna y mi abuelo materno. Ahí estaban las dos tumbas. Entonces los domingos íbamos a verlos. Mis papás, pues, se quedaban un rato ahí quietos. Según ellos estaban rezando, a lo mejor no estaban rezando, no sé qué estarían haciendo. Y yo niño, pues, me iba a ver las tumbas. Me acostumbré mucho a ver las tumbas. Después, adolescente, ahí en el Panteón de Dolores te encontrabas huesos. Yo me robaba huesos. En mi primer coche yo traía un fémur en lugar de palanca de velocidades, traía un fémur. Recogido de un cementerio. De un cementerio. Me gusta ir a panteones. Efectivamente, un enigma importante de Diablo Guardián lo descubrí recorriendo el Panteón de Joco, que está ahí en la esquina de Churubusco y Cuauhtémoc. ¿Ah? Ahí me metí y siempre encuentro cosas en los panteones, entonces me gustan. Si paso por ahí y tengo tiempo de sobra, me meto a caminar al panteón. Para mí los panteones son lugares muy interesantes. No me dan miedo, me dan mucha paz. Sí lo pensé varias veces, otra vez yo con mis panteones. Uh-huh. No, bueno, hay algo que explorar ahí, ¿no? Es decir, hay
debe haber una razón por la que siguen apareciendo en tu narrativa. Ya los debes seguir buscando ahí. Sí, en este caso, pues hay 2 panteones franceses. Además, era parte del chiste que se equivocara de panteón. Tenía que ser, aquí el panteón era obligatorio. Quizás en Diablo Guardián hubiera podido saltármelo. Pero aquí no, porque aquí tengo un personaje que va a hablar con el muerto. Al centro de la novela, y esto va a conectar con lo que aparece acá en la portada, hay unas figuras, unos monos dientones, como les dice Dunia, ¿no? Unos monigotes. Y son además también, claro, sin revelar demasiadas cosas, pues el elemento que por un lado nos dice esto solo podría ocurrir en este país, en primer lugar, y por otro lado es lo que le da a la novela ese revulsivo hacia la mitad que nos empieza a desentrañar y a querer jalar los hilos cada vez más, ¿no? Antes de Mal de Espina, yo escribí una novela corta, ni siquiera novela, un relato cortito, se llama Males Raíces. Uh-huh. Ahí está en formato electrónico. En Males Raíces, yo hablaba de una casa en Club de Golf México, en la que viví, donde había esas figuras. No te des cuenta, pero estamos en Tlalpanagua. Uh-huh. Esto es Tlalpanagua. Uh-huh. Esta zona de la ciudad, que es como cerca de Tlalpuente, en la salida de Cuernavaca. Yo estaba viviendo en Calzada del Desierto, San Ángel, y nos mudamos para acá a la mitad del escritor de esta novela. Pero fue muy curioso y en un sentido supersticioso, muy revelador, que vivía a Tlalpanagua. Aparte, mi esposa fue la que encontró la casa, no yo. Y estas figuras salieron de aquí, precisamente de aquí. Y yo creo que, bueno, mira, en Males Raíces, yo daba a entender a quien así quisiera entenderlo, que esas figuras tenían mucho que ver con el infortunio de los protagonistas. Uh-huh. Entonces aquí llegan, como tú dices, llegan ya a la mitad de la novela, pero llegan con ese halo de infortunio. Yo creo que uno de los personajes de la novela, que es Nibardo, él sí sabe qué pasa con esos monigotes. Él es conchero. Él sabe lo que pasa con esos monigotes y tiene una idea. Es más, él dice, yo soy conchero, pero lo que estamos haciendo, los que bailan en el Zócalo, es que están brincando para tirar la catedral. Sí. Tratando de tirar una civilización. Uh-huh. Y la idea de Nibardo es precisamente demoler esa civilización. Y para ello también necesita los monigotes. No lo digo claramente ni expresamente, porque no es más que una forma de verlo. Si tú me preguntas a mí, pues yo personalmente, no creo que esos monigotes tengan nada que ver directamente con el infortunio de la gente. Pero si se lo preguntas al que hizo la novela, te dice, tal vez sí. Javier, para ir terminando, quiero preguntarte a propósito de que me hablabas de esta mudanza intermedia que hubo en el proceso de la escritura, porque bueno, es una novela que desde el principio sabemos que ocurre en Ciudad de México. Ya hablábamos de esta esquina de Sagredo y Barranca del Muerto, pero también se menciona en otros espacios de la Ciudad de México, y sé que tú eres que has recorrido la Ciudad de México en sus lugares más extraños, ¿no? Te has ido a los tugurios, pero también te has ido a las zonas de la alta alcurnia y a contar. Y a Coacalco. Sí, o sea, nos has contado muchas zonas de la ciudad y me resultaba curioso que ahora vives un poco alejado en realidad de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Estás hacia las afueras de la ciudad, sí. y ya me contabas que eso ocurrió a la mitad de la novela, pero quiero preguntarte cómo te mueve eso, cómo te cambia esa distancia de todo ese movimiento, de tener un poco de tranquilidad también en tu cotidianidad y en tu rutina de escritura. Siempre está presente. Cuando era niño, muy niño, 6 años, tuve un accidente con mi familia por aquí abajo. Mi madre no caminó un año, tuve que romper el maxilar. Fue un accidente que definió toda mi infancia, que la cambió por completo. Te diría que tengo una onda con esta zona de las ciudades. Soy del sur, como se nota en casi todo lo que escribo, soy del sur. Y yo paso Félix Cuevas y me empieza a faltar el aire. Me siento igual. No me gusta, ¿no? Llegué a vivir en Polanco, llegué a vivir en la Colonia Juárez, no por mi gusto. Y normalmente miro la ciudad desde el sur, porque el sur está lleno de espacios. El centro y el norte está todo amontonado. En el sur hay muchas áreas verdes. Hay como, insisto, más oxígeno. A la ciudad la veo como un sureño. Y quizás por eso, y eso supongo que se trasluce en la novela, veo con mucha antipatía el centro de la ciudad
veo con mucha antipatía a Popotla, porque no me siento seguro ahí, no me gusta estar ahí, me gusta ir de visita, pero la idea de vivir ahí me aterra. Y curiosamente, casi toda la literatura mexicana que tiene que ver con la Ciudad de México, pues se mete a la Condesa, al centro, que se Reforma. Y pues yo insisto, yo soy de Félix Cuevas para acá y mira, que a Félix Cuevas hay mucha distancia. Hay un trecho. Sí, nunca he vivido tan al sur, pero insisto, apelando a mis inconfesas supersticiones, yo sentí que que no era casual que viniéramos a dar aquí, que era por algo. Entonces sí, te diría que la parte que escribí de Mala Espina aquí, lo hice con mucha mayor comodidad, porque me sentía en medio del lugar. Pero bueno, soy chilango, por Dios. Desde que tengo uso de razón, he vivido en un lugar donde pelean dos civilizaciones y no dejan de pelear. Y probablemente no dejarán de hacer. Una de las razones por las que más me molesta y me espanta el centro es porque no es el escenario de ese pleito. Y si tú te fijas, el papá de Doña trabaja en la calle de Palma, a 2 cuadras del Zócalo. ¿Cuál es el camino que sigue? El de Pedro Alvarado. Pero por todo Pedro Alvarado, Calzada México, Tacuba, hasta Popotla. Entonces, ese es uno de los trasfondos de la novela. Esa lucha de civilizaciones. ¿Qué es lo que hace el papá de Doña? Tiene una numismática y paga bicocas por lo que le llevan a vender, ¿no? Se lleva entre las patas a cuenta gente llega a venderle una moneda, por supuesto. Es decir, que está ahí cambiando oro por cuentas de vidrio. Ocurre en todos lados. Entonces, yo siempre que pienso en el centro de la ciudad, se me aparece ese pleito de los que no quieren ser conquistados. Un pleito bastante absurdo, porque estos que no quieren ser conquistados, la mayoría, pues descienden de los mismos conquistadores, ¿no? Hay un asunto ahí que no se arregla nunca, en el cual, pues este es un país de mestizos. Todos somos mestizos, bien o mal, todos tenemos la sangre de algún gachupín y tenemos la sangre de algún indio, a fuerza, te parezca o no, ¿no? Y vivimos en medio de ese choque, pero ese choque también yo creo que le da una vitalidad muy especial a la Ciudad de México y nos señala a los chilangos como gente indigna de confianza. Yo no estoy de acuerdo en que seamos tan indignos de confianza, yo creo que más bien somos muy abusivos. En buena parte estamos acostumbrados a abusar porque esta ciudad ha abusado del país desde el principio, desde su fundación, ha abusado del resto del país. Desde que abusaban de los tlaxcaltecas hasta ahora que todos los recursos se vienen a la Ciudad de México y tenemos que padecer el karma de que ya se nos vino un montonal de gente aquí y ya es pues invivible, ¿eh? Entonces, pues sí, para vivir creo que la Ciudad de México cada vez es más terrible, pero para escribir, hombre, es gloriosa. Aquí puedes contar cualquier historia, aquí todo es posible. Es fuente de ideas, nunca se van a... Sí, por supuesto, todo es posible aquí, todo te lo crees en esta ciudad. Claro, porque esa es otra, de pronto en la ficción tienes que cuidar la verosimilitud. Uno sale a caminar a las calles de la Ciudad de México y de pronto por algo existe la frase el México mágico, ¿no? Que aplica a tantas circunstancias que en la ficción serían completamente inverosímiles. Sí, pero que aquí son moneda corriente, ¿no? Sí, y me imagino que para un escritor deben ser un agasajo. No, por supuesto. Para mí, haber nacido, crecido y vivido en la Ciudad de México, profesionalmente, es un regalo, es un don de por sí, porque me gusta lo truculento, me gusta el exceso, me gusta el conflicto. Luego entonces, pues debe ser chilango, ¿no? No hay de otra, no hay duda. Javier, pues salud por la Ciudad de México. Salud, Ángel. Salud por Mala Espina. Javier me dijo que solemos negar las supersticiones que más nos importan, que por eso las negamos, porque si no fueran importantes, no andaríamos por ahí negándolas. Yo me quedé pensando en esto, pero me parece que aplica para algo más que la literatura. Las verdades incómodas sobre nuestra propia historia, esas culpas que preferimos no examinar, esas preguntas que evitamos hacernos porque intuimos que las respuestas nos van a doler. Por ejemplo, Dunia Montoro, nuestra protagonista, pasa toda la novela investigando la muerte de un hombre, pero lo que realmente está haciendo es intentar protegerse de sí misma.
Y a lo mejor eso es lo único que podemos llevarnos de aquí, de esta historia. O bueno, podemos llevarnos muchas cosas, pero esa es una de las cosas que podemos llevarnos de esta historia. A veces, el acto más valiente no es buscar respuestas allá afuera, sino dejar de tapar las que ya teníamos adentro. Si esta conversación te dejó con ganas de conocer más a Dunia Montoro y de recorrer esa Ciudad de México que Javier construye en su novela, busca Malespina, que está publicada por Alfaguara. Y si quieres seguir acompañándome en Tinta y Voz, te invito a suscribirte a mi newsletter en Substack, donde comparto otros contenidos que no están en el podcast. Es tintayvoz.substack.com. También me puedes encontrar en redes sociales como @angelsots, en Instagram, TikTok, Threads y en Blue Sky como @angelsots.bsky.social. Además, te recuerdo que si quieres apoyar este proyecto, puedes hacerlo por el precio de un café en la plataforma buymeacoffee.com/Angel Soto. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Tinta y Voz. Voz es un podcast independiente editado y producido por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Suscríbete y comparte.